Jóvenes, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Pueden escucharme? Buenas tardes, profesor, si se le escucha. Muy bien, gracias. De nada, profe. ¿Qué tal? Estoy presentando la práctica anterior. Nos faltaba algunos ejercicios de lectura. Ujú. ¿Dónde nos hemos quedado en la práctica anterior? A ver, ¿pueden ver esta práctica? Observen. Sí, profe. Nos habíamos quedado en qué lectura, definición del hombre o en este texto 3. A ver, texto 2, texto 3. ¿Cuál era? ¿Esto o esto? A ver, en la práctica anterior nos faltaba acabar unas lecturitas. Creo que nos falta esto, el texto 3, no sé, eso quiero que me... Hasta acá creo he llegado, no recuerdo, 6. O lo hacemos la 2 de nuevo, no hay problema. Ya, a ver, hay que esperar que se unan todos. ¿Se han unido todos o no? A ver. ¿Están todos? No. Ya, ¿recuerdan o no dónde nos hemos quedado? ¿En el texto 2 o texto 3? Pienso que me he quedado en el 3. Me falta el 3. Del 3 para adelante. A ver, ¿están todos o no hay nadie? ¿Están todos? A ver, chicos, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan, verdad? Chicos. Sí, profesor. Nos hemos quedado en el texto 2 o texto 3 de la clase anterior, de la lecturita anterior. Quiero acabar eso. Hemos leído esto de los hombres que no son. Sí, esto hemos leído, creo, ¿ah? El texto 3 creo nos falta, a ver, o de repente no es así. ¿No recuerdan? ¿Quién recuerda? A ver, en este texto, para el número 4 habíamos marcado esta clave. A ver, voy a saltarme ese texto 4 para pasarme al 3. Ya. Creo que hemos leído esto con ustedes. Para la número 5, esta clavecita. Eso no es no es compatible. De la clase anterior estoy viendo eso. Y la última preguntita. Esto tampoco es compatible. Creo que eso habíamos hecho, no sé, ya. Eso debería ser o no hemos leído nada, depende de ustedes. Ya, voy a leer a partir del texto 3. Esta sería la clave 4, 5, 6 del texto 3. Nos falta, quiero acabar esta partecita de la clase pasada. Recuerdo que aquí nos habíamos quedado, creo, en la 6, no sé. Ya, a ver, es la práctica anterior. La práctica anterior que no hemos acabado. Esa partecita estoy acabando la lectura. Quiero leerlo. Hoy vamos a hacer lectura también. Nos toca macroestructura. Pero no hay que perder pues esta práctica que tiene lectura también. Ya, a partir de acá, texto número 3. ¿Quién me ayuda a leer? Vamos a desarrollar a partir de ese texto. ¿Alguien quiere leer ese texto 3? Me pide, señala la alternativa que discrepa con lo leído. Ya, a ver, voy a estar anotando esto. ¿Quién me ayuda a leer? Luego me está pidiendo, de acuerdo con lo leído es cierto, una idea compatible. Dos preguntitas de comprensión de este texto interesante. A ver, ¿quién lo puede leer? ¿Algún chico? ¿Nadie? ¿Alguien quisiera participar para leer ese texto?
Ya, a ver, entonces lo voy a leer. Dice, entre tanto llegaba ya la noche, la plaza se desvanecía en la oscuridad. Se dispersó la muchedumbre porque hasta la curiosidad y el miedo se fatigaban. Zaratustra, sentado junto al cadáver, se hallaba tan abismado en sus reflexiones. Así olvidó el tiempo, se hizo la noche y sopló sobre el solitario un viento frío. Zaratustra se levantó entonces y dijo en su corazón, en verdad que Zaratustra ha hecho hoy una buena pesca. No ha pescado ni un solo hombre, pero sí un cadáver. Cosa para preocupar es la vida humana y desnuda siempre de sentido. Un bufón puede convertirse para ella en la fatalidad. Quiero enseñar a los hombres el sentido de su existencia, que es el superhombre, el relámpago que brota de la sombría nube del hombre, pero aún estoy lejos de ellos y mi sentido no dice nada a sus sentidos. Para los hombres yo soy aún algo intermedio, entre un necio y un cadáver. Oscura es la noche, oscuras son los caminos de Zaratustra. Ven, compañero frío y rígido, te llevaré al sitio en que voy a enterrarte con mis manos. Bueno, es un texto filosófico de Friedrich Nietzsche, este alemán. Me preguntan, señale la alternativa que discrepa con lo leído. ¿Qué significa discrepa? ¿Alguna idea por ahí? ¿Qué se entiende por discrepa? ¿No? Alguna idea que está, pues, que el texto no lo dice, ¿no? O que está en contra. Dice, Zaratustra, dice la A, es indiferente frente a la existencia humana. ¿Es indiferente o siente? A ver, cuando dice acá dice, Zaratustra sentado frente al cadáver se hallaba tan abismado en sus reflexiones. Abismado. Te pregunto, el hecho de Zaratustra de estar sentado frente a un muerto se hallaba tan abismado, digamos, preocupado, sensibilizado en sus reflexiones, que así se olvidó del tiempo. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Que Zaratustra, este personaje, de alguna manera es sensible a los muertos. Por eso es lo que olvidó el tiempo, ¿no? Porque si no le interesara el cadáver, no pensaría nada y estaría concentrado y sabría qué hora es, cómo va el tiempo. Más o menos esa es la idea y acá me dice, señal alternida que discrepa con lo leído. Zaratustra es indiferente frente a la esencia humana o a la existencia humana. ¿Es indiferente o no es indiferente? Porque si está muerto es la existencia humana. Siente más bien. Esto puede ser la respuesta. La muchedumbre se sentía miedo y curiosidad, dice. Sentía miedo y curiosidad. La muchedumbre, dice. Un viento frío no sopló sobre la muchedumbre, sí sopló. Zaratustra ve que la vida humana no tiene sentido. Los hombres no entienden el pensamiento de Zaratustra. Acá debe salir esta clave, ¿ve? Esto. Esto sería lo que va a discrepar. Zaratustra es indiferente, no, no es indiferente. Se sensibiliza, por eso al ver a un muerto está tan concentrado que se olvida del tiempo. Vamos por acá. De acuerdo con lo leído es cierto. ¿Qué cosa es cierto? El superhombre, eso era pues la filosofía, ¿no? Los alemanes que hablaban de eso de Friedrich Nietzsche, ¿no? Friedrich Nietzsche. A ver. De acuerdo con lo leído es cierto, me dice, el superhombre brota del miedo y la curiosidad. El superhombre es algo intermedio entre un necio y un cadáver. El superhombre se libera de la presencia de bufones. El superhombre debe pescar hombres vivos. O el superhombre es el relámpago que brota de la sombría nube del hombre. Ahora vamos a ver acá. ¿Dónde me habla de superhombre? Ya, aquí. Aquí, por ejemplo, ve. Acá habla pues de Zaratustra, ¿no? Zaratustra dice acá
Se levantó entonces y dijo a su corazón, en verdad que Zaratustra ha hecho hoy, estoy leyendo esta parte, ha hecho hoy una buena pesca. No ha pescado ni un solo hombre, pero sí un cadáver. Cosa que preocupaba o cosa para preocupar es la vida humana y desnuda siempre de sentido. Un bufón puede convertirse para ella en fatalidad. Quiero enseñar a los hombres el sentido de su existencia, que es el superhombre. Y acá me habla, ¿ve? El sentido de su existencia, que es el superhombre, el relámpago que brota de la sombría nube del hombre. Esto está literalmente acá en la respuesta. ¿Ve? El relámpago que brota de la sombría nube del hombre. Acá. ¿De acuerdo con lo leído es cierto? El superhombre es el relámpago que brota de la sombría nube del hombre. Eso es literal. Acá está la única correcta. Esto. El superhombre es el relámpago que brota de la sombría nube del hombre. Y eso es lo que está hablando en esta parte, en el texto. Superhombre, relámpago que brota. Ya, en esta parte, pues. Ya, listo. Salgo de esa parte y me viene la asimilación. Muy bien, ¿qué hemos marcado acá? Esto lo hemos hecho, creo. A ver, señala la función de esta imagen. ¿Qué función sería si es una escultura? Estética. Esto tendría que ser estética. No hay nada ahí, estética. ¿Cuál es el significado connotativo de esa imagen? Creo que hemos marcado también esto, sabiendo que ella es personaje religioso y él está en sus brazos, que puede ser su hijo. ¿Qué puede ser? Significado connotativo. Por la forma como lo tiene y cómo lo mira esa mujer en esa escultura. ¿Qué puedo decir? La única respuesta, La D. La la D. D, ¿no? Esto, ¿no? El dolor de una madre por la muerte de su hijo. Listo. Es interpretativo, pues subjetivo eso. Y acabamos con esto. Y acabamos con esto. ¿Qué cosa me pide? De acuerdo con lo leído es cierto. Me pide alguna afirmación cierta y además me pide por acá la idea que no se plantea, una idea incompatible. Para eso necesito leer este texto. A ver, ¿qué dice? Los perros tienen el cerebro más grande que los gatos, porque son más sociables, mientras que los felinos llevan una existencia más solitaria, según los investigadores. Existe un vínculo entre el tamaño del cerebro y el grado de sociabilidad. Acá me habla de un vínculo, ¿no?, entre el cerebro y el grado de sociabilidad. Esto. De un determinado mamífero. Así, los cerebros que más han crecido a lo largo del tiempo pertenecen a monos, seguidos de caballos, de delfines, de camellos y de perros. Los animales más solitarios como los gatos, los ciervos y los rinocerontes apenas han aumentado el tamaño de su materia gris durante el mismo periodo de tiempo. Los mamíferos con el cerebro grande tienden a vivir en grupos socialmente estables. La cooperación y coordinación que se necesita para vivir un grupo suponen un reto y a lo largo del tiempo algunos mamíferos han desarrollado un cerebro más grande para atender a esa demanda de la socialización. Esto no está hablando de animales que son sociales, que tienen un cerebro más grande y obviamente, ¿no? Otros animales que no son socialmente y por lo tanto tienen un cerebro pequeño. De acuerdo a lo leído, es cierto. ¿Cuál sería acá? A ver. En la 3. ¿Qué podría marcar en la número 3? El antagonismo, la oposición entre gatos y perros se da por su diferencia capacidad cerebral. ¿Antagonismo? O sea, ¿se oponen ellos dos? No, no está hablando de que ellos son opuestos en el sentido que se pelean, no. Al igual que otros mamíferos, los gatos practican una vida de socialización. No, los gatos más bien son, dice, solitarios. No existe relación entre la capacidad cerebral y grado, más bien sí existe. La sociabilidad de los mamíferos determina su mayor capacidad cerebral. Puede ser, eso es lo que dice el texto. Si los rinocerontes fueran más sociables, mayor sería su capacidad cerebral. Sí, pero no estamos hablando, no se habla de rinocerontes en el texto. Lo único que ha dicho es,
El vínculo de cerebro y el grado de sociabilidad. Los mamíferos del cerebro grande tienden a vivir en grupos socialmente estables. La única respuesta será pues esta, la correcta, de acuerdo con lo leído, es decir, la sociabilidad de los mamíferos determina su mayor capacidad cerebral. Claro, mientras más social eres, más desarrollado es tu cerebro. Eso es lo que dice el texto. Acabo con esto. Identifica la idea que no se plantea en el texto. ¿Qué no se plantea? Una idea que no ha señalado el texto. ¿Los perros tienen el cerebro más grande que los gatos? Sí, porque los gatos son animales no sociales, entonces por lo tanto los perros sí, porque son más sociales. La cooperación y coordinación en el grupo social hace que algunos mamíferos hayan desarrollado mayor capacidad cerebral para atender esas demandas. La cooperación, dice, pero coordinación no me habla de eso. Los gatos podrán tener mayor capacidad cerebral si viven en grupos sociales estables. Eso dice el texto. Los gatos podrían tener mayor capacidad. Eso es lo que, si dice o no dice, porque es una pregunta de nivel literal. Es evidente la diferente capacidad cerebral entre los mamíferos. Eso sí dice. La existencia solitaria de algunos mamíferos determina su menor capacidad. Eso sí dice. Entonces, ¿cuál no me dice acá? A ver, los gatos podrían tener mayor capacidad cerebral. Vamos a ver si eso me dice el texto. No me dice se infiere, solamente es una idea incompatible. A ver. Y eso debería ser la respuesta porque me dice sí, los cerebros que más han crecido a lo largo del tiempo pertenecen a monos seguidos de caballos, delfines. Los animales más solitarios como los gatos, acá está, como los gatos o ciervos, apenas han aumentado el tamaño de su materia gris durante el mismo periodo de tiempo. O sea, no son sociales. Y acá me dice, los perros o lo que no se plantea. ¿Los gatos podrían tener mayor capacidad cerebral si viven en grupos sociales? Eso no, pues, eso no me dice, pues. Eso puede ser una inferencia, pero acá dice lo que no se plantea. Esto, el resto sí puedo aceptar que señala. Ya, los gatos podrían tener mayor capacidad. Eso no dice. El resto sí. ¿Es evidente la diferencia de capacidad? Sí. ¿La existencia solitaria de algún mamífero determina su menor? También. La B dice, la cooperación en el grupo hace social que algunos mamíferos hayan desarrollado, ya también, ¿no? Los perros tienen el cerebro más grande, ya, eso. Ahí marcaría esa clave, ¿eh? Esto sería la clave C. Con esto deberíamos haber acabado la práctica de la clase pasada. Eso que nos ha faltado. Muy bien, voy a salir de esto. Esto es de la clase pasada y voy a presentar el tema de hoy, el tiempo que nos queda. Ya, ahora vamos a ver. Semana, ¿qué semana estamos, chicos? Semana, díganme qué 7. semana. Semana 7. ¿Cuál es el tema en la semana 7? El Macroestructura textual. macroestructura textual. Muy bien, vamos a hablar de macroestructura textual. Cuando nosotros hablamos de macroestructura, se refiere al contenido del texto. Por un lado, en el hecho de estudiar la macroestructura, vamos a tener que referirnos a la competencia de lectura. ¿Qué cosa es lo que vamos a tener en cuenta? Los conocimientos y contenidos, los procesos, cómo se da esa comprensión y en los contextos, ¿no? Bueno, esto es una información alterna que más o menos, como entramos ya a puntualmente a estudiar el contenido de un texto, tema, título y idea principal, esto es necesario, ¿no? Esta capacidad que desarrollen ustedes. Acá dice, la competencia lectora es la comprensión, el uso, la evolución y la reflexión y el compromiso con los textos con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal y participar en la sociedad. Bueno, eso es cuando uno aprende a leer el texto, va a tener estabilidad. A ver, voy a saltar de esto. Vamos por acá. Como estamos hablando de la macroestructura textual, es necesario generalizar la información. La macroestructura, esta cabe, macroestructura, pero no solamente hay una macroestructura, también se habla de una microestructura y también se habla de una superestructura. Si a mí me dice macro, o una estructura grande, esto se refiere a la representación abstracta que se genera en mi cerebro cuando yo leo un texto. Acá en la macroestructura se va a encontrar pues el tema, vamos a ver, tema, título, idea principal, aquí en la macroestructura. Y cuando hablamos de microestructura, microestructura es el tejido que va a formar cada párrafo, cada segmento que constituye un texto.
formado por frases, formado por oraciones, formado por proposiciones. Es el tejido básico. Ese tejido básico, de alguna manera, va a transmitir información o comunicar información. Ese tipo de comunicación, ese conjunto de datos se llama macroestructura, ¿ya? Que es el contenido. Y a su vez podemos hablar de una superestructura. La superestructura se refiere a la forma del texto. ¿Qué tipo de textos conoces? Texto narrativo, descriptivo, argumentativo, expositivo. Y dentro de cada uno de esos textos todavía hay formas, ¿no? Así como en el texto narrativo hay novela, cuento, fábula, leyenda. Esos son superestructuras. El texto expositivo también tiene superestructuras o superestructuras, como un texto de covariación, un texto de secuencia, etc. ¿Ya? Entonces, nos están enfocando a este punto. Macroestructura textual. Tema, título, idea principal. Eso. Esta propuesta de las estructuras es pues de Teun van Dijk, de este lingüista holandés que está en boga y que hasta ahora no se descarta esa teoría. Ahora vamos por acá. ¿Ya? Y acá tengo pues esto que tú tienes que reconocer. Vamos a hablar entonces de tema, de título y de idea principal. Estos tres componentes forman parte de la macroestructura. Esta macroestructura refleja la coherencia, es decir, que el texto tiene sentido, desarrolla un solo tema, y esto se refleja en la idea central. ¿Ya? Estos tres puntos vamos a tener que diferenciarlos y recordarlos. Por acá ve. A ver, ¿quién me dice cómo puedo saber cuándo algo se determina como tema? A ver, esta parte. Aparte de su pregunta, acá tengo la pregunta. ¿De qué trata el texto? Obviamente, cuando tú leas, te preguntarás, ¿de qué trata el texto? Y dirás, ah, ya, el texto trata sobre la tala indiscriminada. Listo. El tema será la tala indiscriminada. Generalmente el tema es un concepto o son conceptos generales. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿cuál es el tema el 28 de julio en el Perú? ¿Quién me dice? Participa. ¿Cuál es el tema? ¿Quién me dice cuál es el tema? El 28 de julio. ¿Cuál es el tema, chicos? ¿Están ahí o no? ¿Qué dicen? Sería pues este Día de la Independencia, ¿no? ¿Cuál es el tema el 25 de diciembre en el Perú? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien? ¿Nadie quiere hablar? ¿Están ahí o no? A ver, díganme algo, porque pienso que no están, no hay nadie. Navidad. La Navidad, ¿verdad? La Navidad. Muy bien, joven, gracias. La Navidad. Pues el tema siempre es una idea general, ¿no? Mientras que el título es una frase que va a precisar. Si el tema fuera la Navidad, el título sería una frase. Puede ser importancia de la Navidad. ¿Ve? Una idea que precisa. Por eso hay una pregunta que dice, ¿qué idea precisa lo leído acá? ¿Qué se precisa? Precisar es informar o aclarar algo que es diferente al tema. Y un rasgo es que es una caracterización del tema. Si el tema fuera el aborto adolescente, el título sería características o causas del aborto del adolescente, ¿no? Si el tema fuera la música, el título sería pues características de la música del Perú, qué sé yo. Entonces, esto es una precisión, el título, mientras que la idea principal es una oración. Si mi tema fuera la familia,
el título sería Importancia de la familia en la sociedad. Y la idea principal sería, ¿qué se dice del tema? Porque ahí está su pregunta. Será pues, la familia es la unidad básica de toda sociedad. Necesariamente la idea principal es una oración. Ya es una oración. Necesariamente, entonces puedo observar. Si el tema fuera Huancayo, ya título, será pues característica de la ciudad de Huancayo. Idea principal, la ciudad de Huancayo es un emporio económico y que tiene pues diferentes particularidades en relación a otras ciudades. O sea, siempre tengo que hacer una oración. Y la idea principal es realizar o elaborar una oración, que es diferente a una frase. El título es una frase nominal, frase compuesta por sustantivo, nada más. Si no tiene verbo, carece de verbo el título. Entonces, esa es una regla para poder identificar, ¿ya? Esto es una frase. La frase no alcanza el nivel de oración. La oración sí tiene un sujeto y un predicado, un sintagma nominal y un sintagma verbal. Entonces, esto es informativo. Entre el tema y el tema es genérico, el título es informativo. El tema puede ser la contaminación ambiental y el título puede ser causas y consecuencias de la contaminación ambiental. Y la idea principal puede ser, pues, la contaminación ambiental consiste en dañar el medio ambiente como consecuencia de la falta de conciencia del hombre. Qué sé yo, necesariamente es una afirmación, un sustento, una oración. Ya, eso también es sencillo, solo que en la práctica lo vamos a observar mejor. A ver, vamos a ver, salgo de esto. Aquí tengo un texto chiquitito, ¿ve? Un texto, un ejemplito chiquitito. Me habla, tiene un párrafo inicial por aquí, un texto pequeño y tiene otro párrafo por acá. Dos párrafitos. En el primer párrafo me habla, pues, el egoísmo. No es idéntico al amor, a sí mismo, sino a su opuesto. Entonces yo siempre tengo que analizar la primera oración una vez que he separado en párrafos. Acá está la primera oración, aquí está la segunda oración, hasta, bueno, hasta el final. Entonces tengo dos enunciados. En el primer enunciado me dice, el egoísmo no es idéntico al amor a sí mismo, sino a su opuesto. Entonces ahí yo me preguntaría, ¿de qué trata? Se habla, ¿de qué trata el texto? Obviamente, el tema del egoísmo. En el segundo párrafo puedo verificar, el egoísmo hace que la persona carezca de confianza y de capacidad para alcanzar. ¿De quién se está hablando? Del egoísmo. ¿Qué es lo que ocasiona el egoísmo? O sea, acá tengo como tema, he puesto el egoísmo. Ahora, luego me pide un título. El título es una frase que sintetice todo lo que dice el texto. Pero si me dice acá que el egoísmo no es auténtico al amor a sí mismo, sino a su opuesto. El egoísmo es una forma de codicia, es una codicia. Como toda codicia es insaciable y por consiguiente nunca puede alcanzar una satisfacción, o sea, es algo negativo. Hace que la persona carezca de confianza. Entonces, ¿qué puedo decir? Que el egoísmo genera o causa algo. Y por eso digo, ya el título, ¿qué le precisa? ¿Qué se precisa del tema? Que obviamente que tiene consecuencias, ¿no? Consecuencias negativas del egoísmo. Y por un lado me habla de la idea principal. ¿Qué se dice del egoísmo? Una oración. Y ahí ya se va a ordenar una oración. La naturaleza del egoísmo impide la realización personal. Eso, ¿no? Hace que la persona carezca de confianza y de capacidad. Este hecho de carecer de confianza y de capacidad hace que la persona no se pueda realizar. Por eso dice acá, la naturaleza del egoísmo impide la realización personal. Asimismo, bueno, Uni y Católica trabajan con tema central. Algunas veces preguntan el centro, ¿no? O tema central que es parecido casi al título. Ellos no trabajan título. O sea, si tú ves textos o información para San Marcos, Uni Católica, en vez de título, trabajan con tema central. Y el tema central es el tema más una idea que va a complementar. Acá será pues la naturaleza negativa del egoísmo. Y eso es lo que trata. El egoísmo tiene consecuencia y por lo tanto le dan un calificativo. La naturaleza negativa del egoísmo. ¿Ya?
Y las ideas secundarias, bueno, las ideas secundarias sirven para complementar, para ejemplificar, para describir a la idea principal. Vamos por acá, a ver. Asimismo, una vez que reconozca esta tablita, chicos, tema, título, idea principal, que tienes que diferenciar bien, sabiendo cada pregunta que observas, debo también recordar sobre el texto expositivo. ¿Qué cosa llega a ser un texto expositivo, no? Es aquel texto que va a brindarte datos, brindarte información. Se conoce también como texto informativo, que no es lo mismo que periodístico, informativo, que significa pues expositivo. Algunas características: presenta abundante información de carácter objetiva, por eso son teorías, conclusiones. Y además te va a dar una explicación, párrafo por párrafo, a través de subtítulos. Y en ese sentido se llaman o son directivos, guían la comprensión o la lectura. ¿Ya? Carácter objetivo, redactado en tercera persona, tiene que ver con información de diferentes ciencias, historia, geografía, etc. Es un texto expositivo. Vamos por acá. ¿Qué me dice? Bueno, de manera general, todo texto está formado por una estructura que puede ser la introducción, que puede ser el desarrollo y que puede ser la conclusión. Ya, en este caso, aquí me está hablando del pez payaso. Si observamos cada una de esas ideas, me habla desde el punto de vista de su definición, desde sus características, desde su alimentación y desde su reproducción. Finalmente, una conclusión que es la síntesis, ¿no? Es un texto, es una estructura de manera general. Ahí me está hablando de características, de su alimentación. Prácticamente puede ser un texto de colección. A ver, lo dejo eso. Vamos por acá. Bueno, estos son textos. Es una clasificación según PIS. Eso no interesa. A ver, esto nos interesa. Superestructura expositiva. Esto que es parte del texto. Entonces, vamos a ver que acá tengo un tipo de texto. Cuando me dice superestructura, se refiere a la forma del texto. Estamos acá ya. A ver. Se refiere a esta parte. ¿Ya? A esta parte, superestructura. Esto se refiere a la forma. ¿Qué tipo de texto presenta? Entonces, la superestructura se refiere a la forma del texto. ¿Qué puede ser? Narrativo, descriptivo, argumentativo. Mientras que la macro, esto hemos hablado que se refiere al contenido, a la información, y que se va a representar mediante tema, título, idea principal. Entonces, vamos a esa superestructura ya del texto expositivo. Estos son tipos de textos que no lo vamos a observar. Ahora vamos por acá. El primer o la primera superestructura se llama texto de colección o enumeración o descriptivo. Generalmente en el examen puede venir con colección. ¿Qué cosa es? No es nada de otro mundo porque se puede reconocer dado que desarrolla características, solo características, full características. Ese tipo de texto de colección puede ser de dos maneras: colección simple y colección por agrupación. Si es simple, va a enumerar rasgos. Por ejemplo, ¿quién me dice características del mar peruano? A ver, ¿alguien se atreve a decirme una característica del mar peruano? Yo complemento el resto. Enumera las características del mar peruano. ¿Qué dices? ¿Alguna idea? Niño. El mar peruano se caracteriza por la frialdad de sus aguas, por la abundancia del fitoplancton, zooplancton, por la presencia del zócalo continental, por la presencia de la corriente Humboldt, etc. Mientras por agrupación, esto se refiere a categorías, es decir, por grupos. Por ejemplo, el ser humano está compuesto por varios sistemas. Sistema óseo, esa es una categoría. Sistema sanguíneo, una categoría. Sistema muscular, sistema reproductor. Cada sistema es una agrupación y dentro de ellos hay pues una descripción más amplia, ¿no? Algunos marcadores que se pueden observar para decir a qué tipo de
superestructura de colección pertenecen. ¿Ya? Eso solamente es descriptivo. Vamos por acá. Bueno, esto es para leer. Acá me va a hablar full características del megalodolón, dice, ¿no? Megalodolón. Es como un tiburón antiguo, algo así. Ya, dejo eso. Voy por acá. En la secuencia, este es el 2, ¿ya? Esta es la superestructura 2. Recuerda que el 1 es de colección, full características, y el número 2 es de secuencia. Esto tiene que ver con el orden. Hay un orden. Puede ser de dos tipos. Un orden cronológico, fechas y años ordenadamente, o procesos que pueden ser etapas, fases para realizar, por ejemplo, una torta que se hace primero, para elaborar el vidrio que se hace primero, ¿no? Entonces, esos textos que van a tener un orden desde el punto de vista cronológico de años, secuencia, o una receta para hacer algo, eso también, o algo instructivo, eso secuencia también. Y luego el número 3, que sería los textos comparativos, cuando se presenta semejanzas y diferencias, ¿no? Puede ser un comparativo alternativo, cuando se compara simplemente, o puede ser un comparativo adversativo, cuando se realiza un juicio de valor, señalando quién es mejor. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? De la costa, la sierra y la selva, la mejor región es de la sierra, por decir. Es la mejor. Al decir eso ya estoy comparando, pero de manera adversativa, señalando que es algo mejor. Por esta razón será, pues, ¿no? Tendré que enumerar. Ya, Saide, si me habla de comparaciones, entonces es texto comparativo. Si me habla de algún orden, años o recetas o guías, secuencia. Si me habla de características, rasgos particulares, colección. Tengo entonces 2, 3, vamos con el 4, 5. Es para leer también. Vamos a ver, 4 y 5. Estos son los 5 tipos de textos por la superestructura del texto expositivo. Covariación, cuando empieza una causa y luego tiene efectos. O puede haber muchas causas y varios efectos, como dice acá. Causa, efecto. O pueden ser causas y ahora varios, o en este caso muchas causas, un efecto. Por ejemplo, causas del aborto, ¿qué efecto tienen? Causa de la contaminación, ¿qué efecto tiene? Causa del calentamiento global, ¿qué efecto tiene? Causa de la pobreza, ¿qué efecto tiene? Causa de una mala política, ¿qué efecto tiene? Cualquier texto que genere esa idea o esa dicotomía entre causa y efecto será pues un texto de covariación. ¿Y cuándo es de investigación? A ver, ayúdenme. ¿Cuándo un texto se llama de investigación? ¿Quién me dice? Le escucho a alguien. Necesito escuchar su voz de alguien. Vamos. Dime. Dime. ¿Quién me dice? ¿Alguien? A ver. ¿Hay alguien o no? No, profesor, dice. Ujú. Ya. Simplemente cuando es un texto de investigación se refiere pues a un texto de plantea un problema y me da solución. Necesariamente en el texto se tiene que observar esa solución, ¿no? Me da un problema y busca dar una solución. Puede ser un solo problema y varias soluciones, o puede ser varios problemas y una solución. La cuestión es que tenga problema-solución, ¿ya? Y eso será parte de un texto de investigación. Muy bien, entonces fíjate ahí, investigación, covariación, bueno, es para leer, comparativo, secuencia, esos son los tipos de textos, y el de colección.
A ver, hasta allí. Estos son lecturitas para complementar, pero no lo hacemos porque como tenemos una horita y no retrasarnos, vamos a ir por acá. Vamos a ver. Voy acá. Voy a compartir tu práctica. A ver, dejo de compartir esto un instante. Y voy a compartir la práctica de esta semana. Ya, a ver, vamos a ver esta semana la práctica número 7. 7, ciclo normal 7. Vamos, a ver, me vas a decir si puedes ver o si no puedes ver. Ya, ahora vamos a ver por acá. Me vas a decir si eso no es la práctica, no voy a hacer otra práctica. A ver, ¿me confirmas si se puede o no se puede ver? ¿Se puede ver la práctica? Confírmame, joven señorita. Vamos. Sí se observa, profesor. Sí se ve, profesor. Ok, ok. Vamos a desarrollar entonces. Aquí vamos a poner en práctica esa teoría. Esta es la práctica, ¿verdad? Sí, esa es. Ya. Vamos por acá. Dice, luego de leer el texto, escribe P si es una idea principal o S si se trata de una idea secundaria. Muy bien. Quisiera que alguien me ayude a leer ese texto. Texto 1. ¿Quién me ayuda? ¿Voluntarios? Es pequeño, ¿eh? Solo leer, nada más. ¿Quién lo hace? Yo, profesor. Ya léelo, por favor, señorita. Gracias. Los antecedentes de los actuales robots industriales son los denominados manipuladores, que consisten en sistemas mecánicos guiados directamente por un operario. Empezaron a utilizarse en los años 60 del siglo XX y aún hoy son utilizados sobre todo cuando se trata de manipular productos peligrosos o cuando la actividad tiene lugar en un ambiente nocivo para las personas. Para ello, están dotados de un sencillo sistema de control que se puede manejar a distancia. Muy bien, gracias. Me habla entonces, a ver ese texto me dice, ¿no? Los antecedentes de los actuales robots industriales. Me está hablando de cierto robot. Son los denominados manipuladores que consisten en sistemas mecánicos guiados directamente por un operario. Empezaron a utilizarse en los años 60 del siglo XX y aún hoy son muy utilizados, sobre todo cuando se trata de manipular productos peligrosos o cuando la actividad tiene lugar en un ambiente nocivo para las personas. Para ello están dotados de un sencillo sistema de control. A ver, vamos a ver por acá, que se puede manejar a distancia, dice. Bueno, vamos a poner P. A ver, en la A, ¿qué sería? Idea principal, idea secundaria. A ver. ¿Qué dicen? Secundaria. ¿Qué dice el resto? Los manipuladores se utilizan todavía en la actualidad a pesar de que empezaron a usarse. Eso sería una idea secundaria, ¿verdad? Porque, ¿cuál es el tema de ese texto? A ver, ¿de qué trata ese texto? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema del texto? A ver. ¿Qué me dirían? ¿Cuál es el tema de ese texto? Necesito saber el tema. Ujú. Eso sería, el tema es saber de qué trata el texto. Si me dicen de qué trata, ¿tú qué respondes? ¿Eso sería una idea secundaria o sería la idea principal? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dice el resto?
Ujú. ¿Alguien? Esto sería, pues, me está hablando acá, los manipuladores se utilizan todavía en la actualidad, a pesar de que empezaron a usarse en los años 60 del siglo XX. Y acá me dice, obviamente, ¿no? Está mezclando un poco la primera idea con la idea que desarrolla. Empezaron a utilizarse en los años 60. ¿Esto qué sería entonces? Una idea secundaria. ¿Y qué sería la B? ¿La B qué sería? Ujú. ¿La B qué sería? Me habla de los antecedentes de los actuales robots. ¿Eso qué sería? ¿Idea secundaria o idea principal? ¿Qué dices? Esto sería una idea principal, ¿ya? Esto. Porque de esto trata, de los antecedentes de los actuales robots. Y esto, los manipuladores se usan especialmente en ocasiones en las que es posible. Esto sería una idea secundaria. Sigo por acá. Están dotados. Esto también sería una idea secundaria. La única idea principal sería esta, porque esta es la idea más general. Salgo de eso. Eso es como para observar eso. A ver, vamos por acá. A ver, vamos a cerrar esto. ¿Qué te pide? A continuación responde pertinentemente. Cada interrogante en relación a la macroestructura. Ya, acá me pide tema, título. Vamos a leer. ¿Quién lee este texto? A ver. Texto 2. Leamos el texto 2. Texto 2. Este texto. A ver, yo lo leo, ¿ah? Como todo libro magnífico, la obra magna de Cervantes puede interpretarse de muchas maneras. Sin embargo, si hubiera que señalar un aspecto clave de esa obra, este sería que se trata de una novela sobre ficción. En efecto, presenta a un personaje que ha creído que el mundo ilustrado en las novelas de caballerías es verdadero. Esto es que existe realmente. Sin embargo, los caballeros andantes, ahora vamos a poner un poquito más grande. Sin embargo, dice aquí, sin embargo, los caballeros andantes jamás existieron y solo fueron héroes legendarios o fabulosos. Hay además en la magnífica obra de Cervantes una parodia de los libros de caballería, no solo por la invención de un nuevo y disparatado caballero andante, sino también en el manejo del lenguaje. El macilento personaje se expresa de manera solemne y altisonante, propia de las novelas de caballería, muy lejano del uso cotidiano de la época. La razón de la sinrazón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece. Asimismo, hay una recreación de otros subgéneros narrativos como la novela morisca, la novela pastoril y la novela bizantina. Bueno, la pregunta es, tema, ¿de qué trata el texto? A ver, ¿quién me dice de qué trata el texto? Lo que tengo que hacer, jóvenes, es analizar cada partecita. Por ejemplo, a ver, vamos a cambiar de herramienta. O sea, mediante el análisis, que significa descomponer el texto en párrafos y cada párrafo en oraciones independientes, pues eso me va a permitir a mí, de alguna manera, entender una oración más fácil que entender 5 o 6 oraciones. Por ejemplo, acá, ahora vamos a ver. Voy a analizar la primera parte. Desde aquí hasta aquí es la primera unidad informativa. Lo voy a subrayar esa partecita. Fíjate, como todo libro magnífico, la obra magna de Cervantes puede interpretarse de muchas maneras. Te pregunto hasta ahí un punto. ¿De quién se habla en esta parte? A ver, ¿quién me dice? ¿De quién se está hablando? De Cervantes. Ajá, pero ¿qué se está hablando? La obra
la obra magna de Cervantes. Como todo libro magnífico, la obra magna de Cervantes, se está hablando de la obra, claro que es de Cervantes, puede interpretarse de muchas maneras. Ve, ahí se habla de la obra. Ya tengo el tema. ¿De qué trata el texto? De la obra magna de Cervantes, o si quieres, de la obra de Cervantes. En la segunda oración, esta segunda oración, fíjate acá, desde aquí, vamos a cambiar otro color. Esta segunda oración, ahora vamos a pintarla por acá para que sepa. Esa segunda oración, por aquí, esa segunda oración más o menos termina ¿dónde? Acá. Y ahí dice, sin embargo, si hubiera que señalar un aspecto clave de esa obra, otra vez me habla de la obra, ¿ve? Ese sería que se trata de una novela sobre ficción. O sea, ahí me está dando un rasgo. ¿De quién? De la obra magna de Cervantes. La obra de Cervantes. ¿Ves? Está desarrollando. Si yo sigo analizando la tercera oración o la tercera unidad, que sería en efecto, hasta esta parte, y ahí me dice, a ver, vamos a ponerla acá por lo que, si no la pinto se queda esas bolitas. Ya, ahí dice, en efecto, presenta a un personaje que ha creído en el mundo ilustrado en las novelas caballerías. ¿Es verdadero esto? Es que existe realmente. Bueno, ahí me está explicando. Si te das cuenta, la idea más general y más importante se encuentra acá, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi tema? El resto ya es explicación. ¿Qué voy a poner como tema? ¿Qué dirías? A ver, vamos. ¿Cuál sería mi tema ahí, chico? Chica. Tema. ¿De quién se habla? Puedo poner la obra de Cervantes, ¿no? Está abierto la pregunta. La obra magna. Pues me voy a poner la obra de Cervantes. De eso se está hablando. Obviamente se refiere pues a Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Sabiendo que el autor es Miguel de Cervantes Saavedra, el Manco de Lepanto, ¿no? La obra de Cervantes. De eso me está hablando. Eso es el tema. ¿Ya? Eso sería el tema. La obra de Cervantes. La obra de Cervantes. Ahora me pide la idea principal. La idea principal es ¿qué se dice de la obra de Cervantes? Y acá me dice ahí donde he subrayado, como todo libro magnífico, la obra magna de Cervantes puede interpretarse de muchas maneras. Nada más. Entonces, eso es lo más importante. El resto está explicando sus personajes, como es el resto de oraciones. Puedo poner entonces acá, ya. ¿Qué se dice del tema? Tengo que escribir el tema. La obra de Cervantes. La obra de Cervantes puede interpretarse de diferentes maneras. Claro. De diferentes maneras. Nada más. Acá es el tema. ¿Cuál es el tema? La obra de Cervantes. Idea principal. ¿Qué se dice del tema? Que la obra de Cervantes puede interpretarse de diferentes maneras. Y ya está. Aquí me está hablando de eso, ¿no? Puede interpretarse de muchas maneras. Yo pongo de diferentes maneras. Luego me habla en la segunda oración. Sin embargo, si hubiera que señalar un aspecto de la clave de esa obra es una obra de ficción. Ya, también puedo señalar por ahí. Esa es una característica. En efecto, presenta un personaje. Ahí hay otra característica. Un personaje que ha creído que el mundo ilustra es una característica. Sin embargo, los caballeros andantes jamás existieron. O es fantasiosa, está explicando esa ficción. Entonces yo, si me doy cuenta y leo todo el texto, por ejemplo, dice, hay además la magnífica obra de Cervantes una parodia, o sea que es de humor, ¿no? De los libros de caballería, no solo por la invención de un nuevo y disparatado caballero andante, sino también en el manejo del lenguaje.
El macilento, el delgado flaco personaje se expresa de manera solemne, otra característica propia de las novelas de caballería, muy lejana del uso cotidiano de la época. La razón de la sin razón, que a mi razón se hace de tal manera, mi razón enflaquece. Es como una parodia. Asimismo, hay una recreación de otros subgéneros, es otra característica. ¿Cómo puedo poner mi título sabiendo que el título es una frase que sintetiza todo? ¿Qué podría poner ahí? ¿Qué puedo poner acá? Simplemente puedo poner características de la obra de Cervantes. Punto. Eso trata. Características de la obra de Cervantes. Todo me habla, pues, una de las características, puedo interpretar de diferente manera. Otra característica es que es de ficción, personajes también humorísticos, parodia, etc. De eso trata. Entonces, eso es una forma como yo lo estoy tratando de desarrollar esta macroestructura, ¿ya? A ver, vamos por acá, vamos por acá. Salgo de esto. Característica de la obra de Cervantes. Y me voy, a ver, cierro esto, al otro texto. Y acá sí tú me vas a ayudar. Necesito que alguien lea el texto. Igual me pide tema, título. A ver, vamos. ¿Quién puede leer ese texto? Texto 3. Alguien debe leer. Voluntarios. Necesito un joven o una señorita que lea. ¿Quién lo hace? A ver. ¿Alguien quiere leer ese texto, chicos? Ya. Entonces, lo que tiene que hacer usted es analizar cada oración. Analizo desde acá hasta aquí, hasta ahí. Ese es el primer análisis. Luego vuelvo a analizar desde aquí. Analizar es descomponer, pues, hasta aquí, ¿no? Y así sucesivamente hasta el final. Pero puedo analizar la primera parte. El carácter del pensamiento griego ha sido objeto de muchas interpretaciones eruditas y clarificadoras que puede resultar de un análisis prolijo y fundamentado. Pregunta, ¿de qué trata el texto hasta ahí? A ver, solo esta frase, ¿de quién se habla acá? Solo esta parte, la primera unidad. ¿De quién se habla? Aquí esta partecita. El El carácter, pensamiento griego. ajá, se habla del pensamiento griego, el carácter del pensamiento griego. O si quieres, claro, como tema, ¿no? El pensamiento griego, de esto se está hablando. Pero recuerda que la idea principal es, bueno, acá tengo el tema, el pensamiento griego. Y la idea principal es, ¿qué se dice el pensamiento griego? Pues el carácter del pensamiento griego ha sido objeto de muchas interpretaciones eruditas y clarificaciones que pueden resultar de un análisis prolijo y fundamentado. Hasta acá. Pero ahora esto lo tengo que interpretar porque no puedo dar como idea principal todo eso de manera literal, ¿no? El carácter del pensamiento griego, ¿no? Dice, ha sido interpretado o ha sido objeto de muchas interpretaciones eruditas y clarificadoras que pueden resultar de un análisis prolijo y fundamentado. Entonces yo puedo decir acá, el carácter del pensamiento griego ha tenido muchas interpretaciones, punto, nada más. Todo esto ya sería hasta cabe, fruto de muchas interpretaciones, nada más, todo esto. El carácter del pensamiento griego ha sido objeto de muchas interpretaciones. Punto. Ahora, esta idea principal desarrolla en la oración 2. El sentido de la totalidad de las cosas es el rasgo más típico de la mente griega. Esa es una característica. Para entender a cabalidad esto, podemos mencionar que Homero, pese a su amor por el detalle particular, encierra firmemente esta tendencia, o sea, la totalidad del universo, dice. El pensamiento moderno divide, especializa, piensa en categorías bifurcadoras, dividiendo. El instinto griego era lo opuesto, prefería adoptar los puntos de vista más amplios, o sea, el carácter
del pensamiento griego era pues totalitario. Eso es lo que quiere decirme. Luego me dice, al último ya, los discursos de Cleón y Diodoto muestran el punto diafanamente, es decir, opuestamente, los problemas particulares deben ser generalizados. Por ello, Solón, padre de la historia, es político y reformador económico, hombre de negocio y poeta, ¿no? También se le considera ahí, igual que Herodoto, también que es padre de la historia. Solón también es otro padre de la historia. A ver, vamos por acá. Entonces, ¿el tema qué sería? ¿Qué voy a escribir acá como tema? ¿De qué trata el texto? La idea general, ¿cuál es? El pensamiento. Acá sería el pensamiento griego. Listo. De eso trata, el pensamiento griego. La idea principal, ¿qué se dice del pensamiento griego? Yo puedo poner el carácter del pensamiento griego ha sido objeto de muchas interpretaciones y obviamente defendía pues la totalidad de las cosas, ¿no? Ese es el rasgo que le identifica, ¿no? Dice acá pues erudita y clarificadoras que pueden resultar de un análisis prolijo. Prolijo es extenso y bien fundamentado. El sentido de la totalidad de las cosas y el rasgo más típico de la mente griega. Y justamente porque era total, era que ha sido pues objeto de varias interpretaciones. Yo puedo poner acá como idea principal el carácter del pensamiento griego, acá ya qué se dice del tema, y pondré pues el carácter, a ver, con esto podemos acabar de repente, el carácter del pensamiento griego, el carácter del pensamiento griego, vamos a ver por acá, a ver qué dice. El carácter del pensamiento griego ha sido objeto de muchas interpretaciones por esa característica de su totalidad. Listo, eso. Ya, vamos a poner acá, a ver. El carácter del pensamiento griego, ¿ya? Ha sido, dice, producto de muchas interpretaciones, o ha sido objeto de muchas interpretaciones, ¿no? Objeto de muchas interpretaciones. El carácter y el pensamiento griego, a ver, vamos a agrandarlo un poquito. El carácter del pensamiento griego ha sido objeto de muchas interpretaciones. ¿Ya? Por su rasgo de la totalidad. Ese elemento falta, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Ya? Por el rasgo, quiere decir por la característica de su totalidad. El hecho de interpretar, pues. El carácter del pensamiento griego ha sido objeto de muchas interpretaciones por el rasgo de su totalidad. Ya, acabamos con el título y ahí nos vamos a quedar, ¿ya? A ver. Por el rasgo de su totalidad. Acá. Ahí ve. Eso quiere decir la idea más importante. Ahora, el título, ¿qué podría poner? Un título. ¿Qué título le pondría acá? Algo que sintetice, algo que sea una frase, que diga todo. Me habla del pensamiento griego. Y yo puedo poner acá, a ver, simplemente pues características, ¿no?, del pensamiento griego. ¿Cuál es esa característica? O característica del pensamiento griego. ¿Ya? Característica del pensamiento griego. Y ahí me habla de una de las características del pensamiento, el elemento totalitario, el elemento universal, característica del pensamiento griego. Simplemente rasgo del pensamiento griego, característica del pensamiento griego. Ya está. Con esto podemos, a ver, está cargando. Con esto podemos acabar esa idea. Ya, característica del pensamiento griego. Y de eso trata justamente este pequeño fragmento, ¿no?
habla de la característica de la totalidad y por eso tantos filósofos, sofos, interpretan. Chicos, nos vamos a quedar ahí. Mañana con calma vamos a tratar de acabar el otro texto. Ya, nos quedamos ahí entonces, el tiempo nos ha ganado. Me hacen recordar que hay que leer el texto 4, la alimentación macrobiótica. Ya, nos quedamos acá entonces y nos vamos a ver seguramente mañana. ¿Ya? Cuídense todos. Ya mañana nos vamos a ver y ahí vamos a tratar de acabar esa parte. Cuídense todos. ¿Ya? Bye bye. Nos vemos mañana. El tiempo nos ha ganado. Estamos en esa practiquita. Hasta la próxima. Cuídense todos. Bye. Cuídense todos.